RTP. Raúl Clemente Ledesma, abogado de profesión, exministro de Trabajo. Bienvenido. Muy buenos días, Ramón, María Fernanda, jóvenes todos y a toda la audiencia que escucha. ¡Qué grosería! No digas jóvenes todos, aquí hay un viejo, así que un viejo y todos los demás jóvenes. Pero, don Ramón, yo sentí que me puso en el otro grupo a mí. Bueno, usted cada uno como como una se sienta. separación así. Vuelva a saludar. Buenos días. De ninguna manera, jóvenes todos del corazón. Bueno, quería conversar con usted de varios temas, ¿no? Uno de los temas involucra el tema laboral y estábamos hablando de una sociedad civil asustada que no participa. Y yo le pregunto, ¿qué pasó con la gremialidad laboral? Usted que conoce a fondo el tema y que en alguna forma estuvo trabajando con ellos. ¿Qué pasó con esa gremialidad que se ha quedado silenciada? ¿Es que está tan bien la cosa laboral en el Ecuador que hay que quedarse silenciado o aplaudir? No. Bueno, yo creo que lamentablemente ellos no se han quedado silenciados porque han tenido unas voces bastante débiles, diría yo, cuando, sobre todo el FUT, el amigo Villavicencio y otros dirigentes que están allí, sí han tenido algunas intervenciones, digamos, muy bajas, porque parecería ser que en general los ecuatorianos, que siempre ha sido para nosotros y para todo el Ecuador la principal preocupación, la falta de empleo. Ahora por una coyuntura particular, la falta de seguridad, pero sigue siendo la segunda mayor preocupación la falta de empleo y volverá a ser la primera cuando Dios mediante pasemos esta coyuntura de inseguridad que vivimos. Parece que esta coyuntura de la falta de seguridad ha abrumado a las voces que se pronuncian sobre el tema de empleo. Yo no creo que las cosas están peor que antes, tampoco están mejor que antes. Si ustedes revisan las cifras que presenta el INE, ustedes verán que en el Ecuador hace una década, y hago ahí un paréntesis de COVID, sacando el COVID de por medio, donde se perdieron más de 500.000 empleos formales, que aún se siguen recuperando al día de hoy, no se han terminado de recuperar. Pero haciendo un paréntesis de la época de COVID, una década entera en el Ecuador, las cifras no han mejorado en absoluto porcentualmente. Y lo que ha aumentado sí es la población, ya no pues 15, ahora 19 millones prácticamente, pero los porcentajes siguen 70-30, es decir, 30% tienen empleo pleno, tienen al menos ganan el salario básico y están registrados formalmente en el IES, etcétera, y el 70%, y ahí el INEC hace pues una serie de subdivisiones de empleo no adecuado, empleo menos adecuado, empleo más adecuado. Al final del día, el 70% no gana el salario básico, o está en formalidad, y de esos 300.000 al menos, un poco más, no tienen ningún empleo. Entonces, 70-30. Por cada 10 ecuatorianos, 3 tienen empleo, 70 o tienen un mal empleo o no tienen empleo. Y esta cifra se ha sostenido en la última década, no ha variado en absoluto, es verdad. No hemos empeorado, tampoco hemos mejorado. Ese 1 millón de empleos que hablaba el presidente, dato entregado, digamos, incompleto, no por el presidente, sino al presidente, porque ese es el dato de registros de contratos, pero no le dieron el dato de salidas de contratos, que son más o menos 980.000 al año. Es decir, del millón tiene que restarle la mayor parte, y quedan más o menos 20.000 empleos nuevos registrados en un año, lo cual no está mal, pero de ninguna manera llega a estar bien. Entonces yo creo que deberíamos de reenfocar un poco esta visión. Ayer en una clase de Derecho Laboral, justamente mis estudiantes, veíamos un artículo y veíamos algunas cosas que faltaban. Mis estudiantes me decían, en el tema de la distribución de utilidades, decían, oiga, pero ¿qué pasa si el esposo, porque se consideran cargas familiares a los cónyuges, por ejemplo, inclusive en unión de hecho? Me dicen, ¿qué pasa si el cónyuge trabaja? ¿Es carga familiar o no es carga familiar? Bueno, eso no lo dice el artículo. Son cosas que deberían, por pequeñas que sean, precisarse, porque generan enredos y dificultades. Ahora mismo el feriado que decretó el presidente, que después aclararon que no era un feriado, pero era de descanso obligatorio. El recargo, sea feriado o no sea feriado, era del 100% de cualquier manera. Sin embargo, el Ministerio de Trabajo, tratando de aclarar
lo que no debía aclarar, hizo más enredo y entonces confundió más y probablemente pues terminaron en algunos casos pagando equivocadamente, en otros pagando bien, pagando mal. Entonces yo lo que digo es, dejemos el mito de que hablar de empleo es una mala palabra o es un tema políticamente incorrecto o delicado, vaya que sí lo es, delicado me refiero, y empecemos a tomar el toro por los cuernos y a decir las cosas como son, porque si no ubicamos el problema y sobre todo no reconocemos el problema en que estamos, el problema laboral, que no avanzamos de ninguna forma, no lo vamos a solucionar. Si no reconocemos que estamos mal y que tenemos un problema, ¿cómo lo podremos solucionar? Y yo creo que la dirigencia gremial se ha quedado solamente en este reclamo de hacer su rol, porque todos tenemos un rol, abogados, empleadores, trabajadores, radiodifusores, todos cumplimos un rol, sin lugar a dudas. Y el rol de la dirigencia gremial, ellos creen que solo es reclamar cuando creen que algo está mal. Y no solo es reclamar cuando creen que algo está mal, también es, más que reclamar, declarar cuando algo hay que corregir, no porque esté causando un daño permanente, porque sí está causando un atraso en la empleabilidad en el Ecuador, pero un atraso que no se siente tanto, porque como digo, no perdemos empleo, pero tampoco ganamos empleo sustancialmente. Entonces, no se siente el golpe de lo que sí se siente en el tema de inseguridad, por ejemplo, o en el tema económico profundo, por ejemplo. Entonces, yo creo que la dirigencia gremial se ha quedado adormecida en ese estatus de yo cumplo mi rol, pero no hago un poquito más, porque hacer un poquito más me arriesga a que me mire mal el gobierno, o a que me mire mal el empleador, o a que me mire mal la sociedad. Y entonces mejor me quedo haciendo mi rol cuando debo hacerlo y hasta ahí llego. Le pido que seamos un poquito más breves en la respuesta para que puedan participar mis compañeros. Adelante, César. Estimado Raúl Clemente, buenos días. Ha habido una serie de medidas desde el Ejecutivo, desde el Legislativo para incentivar el empleo joven. Generalmente, apoyo tributario a las empresas que contraten jóvenes, recientemente que la beca en inglés, que el programa Jóvenes en Acción, que en teoría, aparte de dar plata, debería capacitar en una corta experiencia con la función pública desde afuera a los jóvenes, ¿no? Que van y acompañan a funcionarios de este ministerio o del otro. Y sin embargo, como usted bien menciona, el empleo formal lleva atascado como una década, sino más. Y no es que tuvimos en el pasado alguna explosión reciente del empleo. ¿Qué hacer con todos estos programas que no nos llevan a ningún lado? ¿Son un gasto innecesario o hay una manera de gastar mejor ese dinero o ese gasto tributario también que le damos a las empresas a veces? Ya, en el tema de empleo joven, el código laboral tiene un artículo que no es nuevo, que ya tiene años en su vigencia, y que señala que si usted contrata personas entre 18 y 26 años, el Estado obligatoriamente, no es opcional ni se trata de un programa que dependa de un gasto de inversión, de un proyecto de inversión, es obligación. Y lo que dice es que si usted contrata personas entre 18 y 26 años, tiene derecho a que el Estado le cubra el 100% del aporte patronal durante un año hasta 2 salarios básicos. Y si usted le paga a alguien supera los 2 salarios, digamos, le paga $1.000 o $2.000, el Estado le cubre hasta 2 salarios básicos y usted paga el saldo de lo que excede al IES. Pero un año entero, y eso es, digamos, directo al bolsillo financiero de las empresas, un alivio financiero mensual directo y sentido. Me parece a mí que cosas como esas, que ya están vigentes y que no sé cuál es el mecanismo actualmente, cuando nosotros estuvimos en el ministerio, devolvimos a través de esa disposición casi $300 millones al sector empleador, y eso genera no solamente un alivio financiero al sector empleador durante un año, sino además un incentivo real y sentido para contratar jóvenes. Todos estos otros programas, yo no digo que no sirven, todo sirve, todo suma, pero finalmente se constituyen un gasto que va a ser difícil en su apreciación final, de si sirvió o no sirvió. Darle trabajo a un joven en un año o darle trabajo por unos 6 meses. Sí, esta otra disposición, lo que te dice, oye, si tú contratas, a ti te doy el beneficio de un año. Es como cuando fuimos jóvenes, dicen, ¿por qué te contratarte a ti y no a otro? Bueno, a mí contrátame porque un año entero se va a ahorrar el aporte
patronal al IES. Exministro, Sí, me contratan. en este sentido, yo también tengo una pregunta, aprovechando toda la explicación que usted nos ha dado. Tenemos años esperando que suba el empleo formal, pero no hemos visto algo, y es que este sistema estatal, este aparataje estatal, es el mayor generador de empleo, no ha dejado de ser el mayor generador de empleo en el país, y me preocupa algo, que sigamos teniendo estos parches de aparentemente subidas de empleo por 6, un año, y no cifras reales que sean duraderas a lo largo del tiempo. Claro, claro, porque el problema es que el empleo no se genera, digamos, la ley lo complementa y lo hace más amigable, pero el empleo se genera por el capital. Si no hay dinero en el país, si no hay cómo generar un puesto de hamburguesa, una cevichería, una peluquería, una camaronera, un lugar turístico, un hotel, no hay ningún puesto de trabajo que se deba generar. Entonces, en realidad lo que el gobierno debería enfocarse es cómo atraer ese dinero de los inversionistas nacionales y extranjeros o generar líneas de crédito, tanto públicas como privadas, que permitan un mayor acceso, sobre todo en la parte de las garantías, porque lo difícil en el otorgamiento de un crédito, la parte más compleja, es cumplir con las garantías que se exigen. En el sector privado, entiendo, es plata ajena y tienen que ser muy celosos con ese dinero. Pero en el sector público, más allá que también es plata nuestra y es plata ajena, tienen la posibilidad, porque el beneficio del Estado, la ganancia del Estado es el bienestar común, tiene la posibilidad de generar unos sistemas de crédito más flexibles que permitan generar la generación de negocios. Entonces, si yo no genero un negocio, no hay ni un puesto de trabajo que se cree. La ley tiene que, por supuesto, acompañar. Por eso, cuando a mí me preguntan qué hay que reformar del Código Laboral, yo digo, a ver, olvídense del Código Laboral por un momento y planteemos una ley especial para nuevas inversiones. No importa si la inversión es nacional o extranjero, y no importa el monto de la inversión. Lo que importa es el número de empleos que se generen. Y esas nuevas inversiones, si es que el negocio funciona, porque tiene un punto de equilibrio determinado en un determinado año, que lo puede calificar ese plan de negocio del Ministerio de Trabajo o el Ministerio de la Producción, una vez que termina, que logra ese punto de equilibrio, si usted pone una nueva radio, a pesar de que en esa radio pagan por arriba de los $10,000, pues si usted pone una nueva radio, y llega invierte en $1 millón en la radio, cuando recuperen el $1 millón, los trabajadores entran en un sistema regular de empleo. Pero si les va mal y lamentablemente quebrasen, no solamente que pierde el dinero del inversionista, sino que se ve castigado pagando las indemnizaciones por despido. Oiga, entonces, claro. Tengo que ya terminar, son 8:30, pero Sí. oiga, les ha creado un problema tributario a mis compañeros. Se ha afirmado que ganan 10 lucas por nuca. Mañana cae el SRI o Neira a meter los presos a mis compañeros, Dios mío. ¿Ah? Claro. Gastan más de 10 lucas por nuca. Sí, pero no lo hemos registrado, oiga, un problemón. Nos ha armado un problema. María Fernanda, Dígame. en joyas, en vestuario, ¿cuánto no gasta? Lo mismo le dijeron ayer, don Rafael. Oiga, haga silencio. Ayer le dijeron lo mismo, Dios mío. ¿Ah? Gracias. Vamos al corte Hasta luego, comercial. señor. Enseguida volvemos. Cuídese. RTP